¿Qué son las secciones de máxima eficiencia hidráulica? Las secciones de máxima eficiencia hidráulica son dimensiones de una sección que permiten transportar un caudal máximo o una velocidad máxima. Eso se aplica tanto para canales abiertos como para canales cerrados o embovedados. Y en esta ocasión lo que haremos será deducir una ecuación de máxima eficiencia hidráulica de manera tal que sea una ecuación generalizada para diferentes secciones embovedadas. Para ello, lo primero que haremos será determinar para el caudal máximo. Si nosotros consideramos la ecuación de Manning y la ecuación de continuidad, tendremos que el caudal será igual a 1 entre el coeficiente de rugosidad multiplicado por el área, multiplicado por el radio hidráulico elevado a la 2/3 y multiplicado por su pendiente elevado a la 1/2. Entonces, esta será mi ecuación base. Si esta ecuación yo les reemplazo el radio hidráulico, que es área sobre perímetro, voy a tener que el caudal es igual a 1 entre el coeficiente de rugosidad por el área elevado a la 5/3 dividido entre el perímetro elevado a la 2/3 y todo eso multiplicado por la pendiente a la 1/2. Ahora, debemos considerar que el área y el perímetro dependen de otras dimensiones, ya que para encontrar un área se requiere una dimensión de un tirante, un talud o otros, y lo mismo el perímetro. Entonces, lo que haremos nosotros será aplicar que el caudal sea un dependiente directa de esas dimensiones. Entonces, veremos lo siguiente, que para hallar el caudal máximo debemos derivar respecto de una de las variables de la sección. Entonces, como no conocemos las variables y queremos hallar de una manera que sea generalizada la ecuación, debemos considerar lo siguiente, que para encontrar este caudal máximo debemos igualarlo a la derivada del caudal respecto de la derivada de una de sus dimensiones o una de sus variables de la sección. Entonces le vamos a llamar L a una de esas variables. Y como estamos queriendo hallar un máximo, debemos igualarlo a 0. Como lo vemos acá. Entonces, a partir de esto vamos a encontrar la ecuación generalizada. Si nosotros derivamos esta parte de acá, derivada del caudal respecto de una de sus variables, vamos a tener una derivada parcial, que equivale a todo esto, donde la pendiente y el coeficiente de rugosidad se pueden decir que son constantes. Entonces las podemos colocar acá. Luego, vamos a derivar la parte superior de acá, a elevado a la 5/3, que sería igual a 5/3 por a elevado a la 2/3, ya que este 2/3 sale de 5/3 menos 1, y multiplicado por todo lo que se está dividiendo, que sería en este caso perímetro elevado a la 2/3, y multiplicado por la derivada del área respecto de la derivada de una de sus variables, porque esta área va a depender de una de esas variables. Luego, menos la derivada de lo que se está dividiendo, que sería el perímetro elevado a la 2/3, que su derivada equivalente es igual a 2/3 por el perímetro elevado a la menos 1/3 y multiplicado por la parte superior, que sería el área elevado a la 5/3, multiplicado por la derivada del perímetro respecto de la derivada de una de sus variables. Todo eso dividido entre el perímetro elevado a la 2/3 y elevado al cuadrado. Entonces, esa sería la equivalencia de la derivada del caudal respecto de la derivada de una de sus variables. A esta ecuación lo que haremos será realizar una factorización y una deducción para que sea un poco más fácil de analizar, donde la pendiente y el coeficiente de rugosidad puede pasar a multiplicar por 0. Y esto no va a afectar ya que está multiplicado por 0. Luego, podemos de toda esta parte de acá despejar el área elevado a la 2/3, perímetro elevado a la menos 1/3, dividido entre 3 por perímetro elevado a la 2/3 y todo es elevado al cuadrado. Si yo despejo esto, me queda esta parte de acá. Y todo lo que yo he despejado de esta parte lo puedo ir a volver a multiplicar por 0 y mi ecuación se va a quedar de esta manera, donde 5 multiplicado por el perímetro multiplicado por la derivada del área respecto de la derivada de una de sus dimensiones menos 2 por el área
multiplicado por la derivada del perímetro respecto de una de sus dimensiones o variables será igual a 0. Entonces, esta será la ecuación generalizada para encontrar un caudal máximo. Ya en unos momentos haremos un ejemplo cómo se aplica esta ecuación. Debemos entender de que A es el área de la sección, P será el perímetro de la sección y L es el ángulo, el tirante o cualquier otra variable que nosotros tengamos de la sección. Como aplicamos de esta manera para el caudal máximo, podemos aplicarlo para la velocidad máxima. Entonces, para la velocidad máxima aplicamos la ecuación de Manning. A ella les reemplazamos de la misma manera el radio hidráulico, que sería área sobre perímetro. Y esta ecuación de acá lo tomamos el mismo concepto, donde la velocidad máxima será igual a la derivada de la velocidad respecto de la derivada de una de sus variables igual a 2 a 0. Sería el mismo concepto anterior. Por tanto, entonces si yo derivo esto de acá, voy a tener todo lo que ven acá en este lado. Y tomo el mismo concepto, la pendiente y el coeficiente de rugosidad, lo despejo y lo multiplico por 0 y lo voy a tener un poco más corta la ecuación. Igualmente, acá voy a despejar 2/3 por el área elevado a la menos 1/3 por el perímetro elevado a la menos 1/3, todo eso dividido entre el perímetro elevado a la 2/3 elevado al cuadrado. Y me va a quedar esta parte igualmente, como en el anterior caso. Y toda esta parte de acá lo voy a volver a multiplicar por 0 en este otro lado y mi ecuación me queda de la siguiente manera. Perímetro por la derivada del área respecto de la derivada de una de sus dimensiones menos el área multiplicado por la derivada del perímetro respecto de la derivada de una de sus dimensiones o variables. Todo eso igualado a 0. Entonces, esta ecuación que están viendo acá nos sirve para determinar la velocidad máxima. Igualmente, acá tenemos que entender que A seguirá siendo el área, P el perímetro y L será el ángulo tirante u otra variable según la sección. Ahora, ¿cómo aplicamos estas dos ecuaciones para un caso real? Supongamos un ejemplo sencillo, una sección circular, la cual tiene como variables diámetro y también el tirante, y también tendrá un ángulo. A esta sección su área será determinada por esta de acá y su perímetro por esta de acá. Si nosotros derivamos el área respecto del ángulo, porque en este caso sería la única variable la cual depende, o también el diámetro, pero en este caso sería el ángulo, ya que es directamente relacionada con el tirante, nosotros vamos a tener que la derivada de su área respecto de su ángulo va a ser igual a diámetro elevado al cuadrado entre 8 menos 1 menos coseno de tita, que tita sería el ángulo interno. Igualmente al perímetro, igualmente respecto a su misma variable, que sería el tita. De esta manera sería igual a diámetro medios. Entonces, estas son las dos ecuaciones que debo aplicar al momento de sustituir a las ecuaciones generalizadas. Entonces, para el caudal máximo y para la velocidad máxima. Primero, para el caudal máximo, 5 multiplicado por su perímetro, que sería esta ecuación de acá, tita por diámetro dividido entre 2, multiplicado por la derivada del área respecto de una de sus dimensiones, que en este caso sería esta de acá, nuestra primera ecuación, menos 2 multiplicado por el área, que tengo acá, el área de la sección, y multiplicado por la derivada de su perímetro respecto de una de sus variables, que en este caso sería esta ecuación 2. Entonces, observen que esta sería mi ecuación para encontrar un máximo. De esta ecuación yo podría despejar todo lo que es el diámetro medios, lo que pueden ver acá, y diámetro elevado al cuadrado entre 8, porque tenemos en ambas partes y lo podría despejar y multiplicar, hacer que se multiplique en el otro lado por 0. Y la ecuación queda de esta manera. Si esta ecuación ustedes lo observan, se encuentra todo en función de tita, que sería la única variable en este caso. Si esta ecuación yo la resuelvo directamente igualada a 0, puedo encontrar que tita es igual a 5.278 radianes. Este tita me está diciendo que para transportar un caudal máximo en una sección debería producirse este ángulo. Entonces es lo que nos hace referencia el valor.
Y hago lo mismo para la velocidad máxima. Reemplazo su perímetro, reemplazo su área de la sección y sus derivadas parciales correspondientemente. Si yo hago lo propio que hice anteriormente y resuelvo esta ecuación que igualmente se encuentra en función de su ángulo, voy a tener que el ángulo es igual a 4.493 radianes, que sería el equivalente que para que se transporte una velocidad máxima acá, el ángulo debería ser este de acá. Entonces, esta es información muy valiosa para conocer cómo se está comportando dentro de mi sección el caudal y la velocidad. Y también puedo utilizar estas secciones tal vez para poderlas dimensionar, ya sea para transporte de caudales o una velocidad máxima. Estas dos ecuaciones no se tienen que olvidar que se aplica para secciones embovedadas, que son secciones completamente cerradas. Para secciones que se encuentran abiertas no se lo aplica, ya que estamos utilizando este concepto para secciones embovedadas y cerradas. Entonces, esta es la manera que pueden aplicar y la cual la pueden utilizar.